Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa en Contexto, pues con este tema del proceso electoral en los Estados Unidos y cómo ha tenido, pues sí, efectivamente, partimos de dos etapas, ¿no? De una etapa que estamos ahorita en la elección de delegados. Todavía no son candidatos, tendrán que ser candidatos una vez electos, quienes sean. Y bueno, sí, me gustaría en los dos tramos que traemos platicar un poco de cada uno de los partidos. Habíamos hablado mucho de Trump, quizás valdría la pena de una vez terminar con la parte de los republicanos, para luego abordar la parte de los demócratas y cómo se verían, ¿no? Además de lo de Trump y esta polarización o este extremismo, como se menciona, y que en el corte empezabas a decir que ha tenido ya parece empezar a tener algún tipo de costo. ¿Cómo se ven los otros candidatos, Ted Cruz y... Ted Cruz y John Kasich, que fue gobernador de Ohio, que es, digamos, el ala moderada y quizás pueda ser un buen candidato a vicepresidente para tratar de moderar el asunto con el Partido Republicano. Mira, se dice que el Partido Republicano fue capturado por el Tea Party, o sea, fue capturado por el ala más extrema. ¿Y qué tenemos en mente? El ala más parroquial, aquellos que tienen una guerra cultural, así se le denomina ya, es decir, que tienen una agenda religiosa y social muy conservadora o extremadamente conservadora, sobre todo, digamos, a todos aquellos vinculados a iglesias evangélicas, como Ted Cruz, por ejemplo. Y entonces ellos han capturado, no solamente porque dominan en términos de los delegados y en términos de las dinámicas propias del Partido Republicano, estados importantes como Texas, como Florida, como California, y entonces, bueno, todo lo que se conoce como el cinturón bíblico, ¿no? Que es todo el Midwest, Estados Unidos, hacia el sur. ¿No? Entonces, eso está dominado por el Partido Republicano, pero aparte tienen una estrategia muy interesante, que es lo que se conoce como grassroots, o sea, van casa por casa, pidiendo el voto, evangelizando, básicamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso les ha ganado muchos votos y mucha presencia. Ese es por un lado. Entonces, digamos que gente como Donald Trump, con esta dispersión que tiene en su propia agenda, no deja de ser conservador, sin duda alguna, por este discurso parroquial, ¿verdad? Incluso hasta misógino, pero también los otros están fuera porque no tocan temas como, por ejemplo, la cuestión que tú mencionaste de proteccionismo, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, lo que sucedió en la elección del 92, ¿verdad? Pues estaba lo del Tratado de Libre Comercio. Entonces, pues ahí estaba muy claro, incluso Bill Clinton no estaba tan a favor del Tratado de Libre Comercio, pues ni Obama tampoco, ¿no? Pero no fueron tan radicales en eso. Entonces, Donald Trump pues ya ha capturado eso, pero los otros con su agenda conservadora y social, pues francamente no han podido atraer a otro tipo de electorado que no sea el de su conservadurismo social, ¿no? Entonces, antiaborto, antiderechos de los migrantes, anti-minorías, incluso minorías sexuales, desde luego, en fin, ¿no? Entonces, digamos, ese es donde está capturado el Partido Republicano ahora. ¿Tú cómo? A ver, Luis. Sí, Bueno, Luis, iba a agregar un par de cosas para hablar de los partidos y de los candidatos en particular. Primero, esta polarización que estamos viendo en Estados Unidos, lo que destaca es que hay una pluralidad de intereses que se están confrontando y que no están encontrando salidas institucionales o las salidas que tradicionalmente había en Estados Unidos. Para ponerlo en pocas palabras, hay desempleo y no hay perspectiva de empleo en el mediano plazo, lo cual polariza a quien no tiene empleo y por supuesto encuentra cabida en el discurso de Donald Trump. Y lo mismo ocurriría con el caso de Bernie Sanders en el lado demócrata. Por lo tanto, el mosaico cultural en Estados Unidos nos obligaría a estudiarlo con detenimiento, porque estamos viendo una confrontación a nivel político que nos habla de lo que está ocurriendo socialmente en ese país, aparentemente más uniforme o más homogéneo, y que podían discutir civilizadamente sus posturas políticas en precampañas y en campañas, algo que no está ocurriendo ahora. Con el tema de los partidos políticos, el Partido Republicano tiene en Donald Trump a un outsider,
pero en Rubio, que ya se salió de la contienda, y en Cruz, también tendría otros dos outsiders, porque no son parte del establishment tradicional del Partido Republicano. Como Jeb Bush, por ejemplo. Exacto, como Jeb Bush, que sí era miembro histórico de ese partido y con su padre y su hermano como presidentes o expresidentes de Estados Unidos. Es decir, el Partido Republicano tiene a 3 outsiders y los 3 se están yendo al ala radical. En el caso demócrata tenemos a un outsider, digamos, es senador por Vermont, es alguien que conoce cómo funciona Washington, pero es outsider en su discurso de corte socialista, que para un europeo sería un socialdemócrata, pero para Estados Unidos es prácticamente la etiqueta de comunista y así lo manejan en las redes sociales, pero es un outsider. Por lo tanto, la única persona del establishment político de Washington sería Hillary Clinton. Y esa es la que todo el mundo le está apostando. Estoy hablando del electorado moderado que quisiera que continuara con políticas de libre mercado o migratorias o de salud o monetarias tradicionalmente comunes entre los demócratas y los republicanos. Es la que representa el centro político, ¿no? Precisamente, que tú mencionabas. Ahora, tú empezaste a decir algo, Toño, que me parece importante también en términos de lo que está dejando Obama. Es decir, Obama, primer presidente pues de color, digamos, afroamericano, abre algunos discursos fuertes, sobre todo, bueno, no tanto en el primer periodo, que no le dejaron hacer mucho, en el segundo de plano, pues se va duro en su programa de health, ¿no? de salud, y también en lo de Cuba, por ejemplo, que era paradigmático. Está dejando como tareas pendientes, sí. Entonces, fíjate que hay un debate en los medios en Estados Unidos sobre precisamente cómo se ha ido transformando el discurso de Obama respecto a reconocer los errores que han cometido en el pasado los gobiernos, ¿no? Es decir, el hecho de ir a Cuba y reconocer que Estados Unidos se equivocó o exageró su postura, o ir a Argentina y decir, estamos dispuestos a abrir los expedientes de la dictadura, ¿no? O en el caso de San Bernardino, por ejemplo, también reconocer que algunas políticas públicas no han sido las más correctas y que ahora la gente se está armando y tomando la justicia por su propia mano. De alguna manera, pues esto está impactando fuertemente a los círculos rojos de Washington, ¿no? ¿Por qué? Porque les está dejando abiertas una serie de... Es decir, ¿quién va a resolver finalmente el embargo con Cuba, ¿no? Se lo está dejando al Congreso y se lo está dejando al nuevo presidente y lo van a tener que resolver porque ya está muy, muy desarrollado, ¿no? O el caso de las relaciones con Irán, por ejemplo. Sí, que van a ser temas que decías, van a ser temas de política para la campaña propiamente. Pero sobre todo política dura, ¿no? Política porque implican un paradigma de la política exterior que tradicionalmente incluso los demócratas no lo tenían en su agenda. El tema incluso el tema de los migrantes, ¿no? Es decir, tomar ya una postura respecto a qué se va a hacer con la incorporación de todos los latinos que se tienen que definir una situación, ¿no? Es decir, él no ha dicho ni que los va a dar la residencia, pero sí hay un proceso ahí que sigue pendiente en el Congreso y que tiene que ser resuelto. Yo destacaría de Obama 2 cosas muy, muy rápidamente. Primero, yo recuerdo mis clases sobre Estados Unidos con José Luis en la universidad. Y bueno, Estados Unidos era un país de pleno empleo. Por lo tanto, muchos de los temas de la agenda del welfare state no estaban en el discurso político. Bueno, eso lo tomé de mis clases con Enrique. Pues ahí está. Entonces aquí hay... Aquí ya salía abuelito aquí. Pero Estados Unidos ya no es un país de pleno empleo. Está teniendo muchísimas dificultades para lograr eso. Por lo tanto, los movimientos sindicales o de los estudiantes o la idea de un sistema de salud universal, que son temas que nosotros tuvimos en México con el Seguro Social o en Europa con el Plan Marshall, se tienen que discutir en Estados Unidos y Barack Obama los puso sobre la mesa. Y por otro lado, la agenda multilateral. Me parece que ese es en el ámbito internacional el gran tema pendiente. Barack Obama apostó por una agenda multilateral y de concordia o de resarcir
el daño que se hizo hace 40 años con la dictadura en Argentina o desde la Guerra Fría con Cuba, y es lo que ciertos sectores de la política de Estados Unidos no quieren todavía aceptar, porque hablar de multilateralismo en la agenda de la política exterior norteamericana significaría aceptar que el mundo realmente cambió, como no hubieran querido ellos que cambiara. El unilateralismo sigue vigente en muchas mentes. Claro. Bueno, y ese es uno de los temas, perdón que interrumpa, ya nos tenemos que ir más para, te doy la palabra ahora en un instante. Ese fue tema, me acuerdo, cuando se trató el asunto de las campañas presidenciales cuando Obama fue. Exacto. ¿No? Sí. El Multilateralismo. multilateralismo en contra de la política tradicional de los Estados De Unidos. hecho, ha sido tema, jefe todo el tiempo, ¿no? ha sido tema desde el fin de la Guerra Fría. Es un problema de Estados Unidos en cuanto a su política exterior. Pero Obama lo encarnó. Ajá, Obama entendió muy bien ese nuevo papel de Estados Unidos en el mundo. Y ahí está, el problema es que mucha gente no lo entiende adentro. Bueno, vámonos a un corte. Sí, regresamos, estamos con ustedes en CI en Contexto, volvemos.